Un saludo, amigos. Decía el nunca suficientemente parangonado Chesterton que la diferencia entre el viajero y el turista es que el viajero ve lo que ve, el turista ve solo lo que ha venido a ver. El anuncio público de algo que ya se daba por hecho, la próxima visita del Papa a España, suscita, o al menos debería suscitar en todos esta reflexión o este deseo. Nos gustaría que el Papa no solo viera aquello que le han preparado para que vea, como si León XIV disfrutara de un paquete de turista muy cerrado y preciso. Ojalá y el Santo Padre pueda ver lo que se ve, lo que hay, y también lo que no hay en esta iglesia en España tan necesitada de tantas cosas. Bueno, esta es la última crónica de la Iglesia para este mes de febrero y aquí les mostramos lo que ha dado de sí nuestra comunidad diocesana estos primeros aledaños de la Cuaresma. Comenzamos. La catedral acogió el pasado domingo la presentación de la obra sinfónica de Quico Argüello en el marco de los actos conmemorativos del 8º centenario del Templo Primado. Del concierto, vendido como una de las citas culturales más destacadas de este año histórico para la Iglesia de Toledo, contó con la asistencia de más de 1.500 personas, un tercio de ellos miembros del Camino Neocatecumenal aquí en la Archidiócesis. La sinfonía, integrada por dos obras, El sufrimiento de los inocentes y el Mesías, propone una profunda meditación sobre la pasión y la resurrección de Cristo. Cerca de 2.000 personas disfrutaron este domingo por la tarde en directo de la propuesta musical de Quico Argüello, El sufrimiento de los inocentes, el Mesías. Era uno de los actos para celebrar el 8º centenario de la Catedral Primada. No cabe duda de que un hito puede ser y va a ser este concierto, este encuentro numeroso de todos aquellos que queremos seguir a Cristo de una manera más auténtica y queremos ver en la catedral el sentido de verdad de la Eucaristía. Compuesta en el año 2010, El sufrimiento de los inocentes es una obra en 5 movimientos que constituye una profunda meditación sobre el misterio de la muerte de Cristo y el dolor de la Virgen María. Después, en 2023, estrenaría El Mesías, un poema sinfónico para piano, coro y orquesta centrado en la pasión y el sufrimiento de Cristo, dedicado a los mártires cristianos. Nunca pensé componer una sinfonía, como tampoco pensé llevar a cabo adelante una iniciación cristiana. Ha sido el Señor que me ha guiado. Yo soy un pintor. Dios quiso que en un momento de mi juventud dejara la pintura y me fuera a vivir con los pobres. El señor arzobispo de Toledo presidió este concierto donde recordó las palabras del Papa León XIV en su carta con motivo de la celebración del 8º centenario de la actual Catedral Gótica, donde manifestó que durante este año no caiga en el olvido el sufrimiento de los más vulnerables. Celebrar el 8º centenario, pero no olvidéis a los sufrientes, a los inocentes, a los pobres. Padre de bondad infinita, te damos gracias por tu Hijo Jesús, el Hijo amado, el predilecto, el Mesías, el Redentor de los hombres. Este concierto fue retransmitido en directo por Canal Diocesano de Televisión y Radio Santa María de Toledo. Una obra que durante 2025 llegó también a escenarios emblemáticos de España, como la Mezquita Catedral de Córdoba, en el Jubileo de San Pelagio, y el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, con motivo del 50 aniversario del Camino Neocatecumenal. Este concierto pueden volver a disfrutarlo si visitan el YouTube de Canal Diocesano de Televisión.
El señor arzobispo, don Francisco, presidió el segundo encuentro diocesano de hermandades y cofradías celebrado el pasado fin de semana en la Puebla de Montalbán, que culminó con la procesión por las calles de esta localidad con la imagen del Cristo de la Caridad. Se aprovechó la cita del sábado para hacer público que Ocaña será la sede del tercer encuentro diocesano de Piedad Popular para el año que viene, donde se espera que participen algunas más de las 50 cofradías de diferentes parroquias de la archidiócesis que acudieron este año para poner en valor la tradición cofrade aquí en Toledo. Viendo tu rostro, abatido. A ritmo de saeta concluyó este sábado la Santa Misa en la parroquia de la Puebla de Montalbán, donde se ha celebrado el segundo encuentro de hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Toledo. Autor de diversos estudios sobre la caridad y el gobierno de las hermandades, el sevillano Ignacio Valduérteles, cofrade de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, fue el encargado de explicar la importancia de la dimensión caritativa en todas ellas. La actividad primordial de las hermandades no son agentes de cambio social, son agentes que fomentan la virtud de la caridad, que traerá como consecuencia la mejora de la sociedad, si lo hacemos bien. Pero su finalidad es anterior, no se nos olvide. 300 personas de 50 hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Toledo acudieron a este encuentro que alcanzó su segunda edición y donde se anunció dónde será el próximo año. Os anunciamos con alegría que el tercer encuentro diocesano tendrá lugar el próximo año en la parroquia de Ocaña, donde continuaremos caminando juntos, fortaleciendo nuestra comunión y renovando nuestro compromiso cristiano en el seno de nuestras hermandades y cofradías. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa, donde manifestó que la Iglesia necesita de las hermandades y cofradías, ya que ellas hacen presente a Dios en las calles. En la caridad hay como un podio, medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. Y en ese podio se va viviendo tres aspectos esenciales de lo que es la caridad, que es la forma que tiene Dios de amar. Dios es amor, es la mejor definición que se puede dar de Dios. Dios es amor, Dios es caridad. Tras la celebración de la Santa Misa, el encuentro finalizó con una procesión presidida por la imagen del Cristo de la Caridad, que recorrió las calles como signo visible del testimonio público de fe de las hermandades y cofradías participantes. Nuestro seminario menor será recibido este sábado por el Papa León XIV en audiencia privada en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Finalmente, más de 200 personas conforman la peregrinación a la Ciudad Santa con motivo del centenario de esta institución diocesana. Toda la comunidad educativa del menor, superiores, formadores y profesores, junto a las familias de los seminaristas y un selecto grupo del mayor, el rector, los estudiantes del curso propedéutico y varios formadores, presididos todos por nuestros prelados, conforman el séquito pontificio. Los que sí viajan a ver al Papa a Roma son los seminaristas del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo. Con motivo de su centenario, serán recibidos este sábado en audiencia privada, acompañados por el señor arzobispo de Toledo. Iremos los seminaristas menores, las familias, sus familias, todas las familias que participan. También nos acompañan los seminaristas de propedéutico, junto con el rector del seminario mayor. Y en ese encuentro con el Papa, pues por supuesto, estará muy presente la figura de Santo Tomás de Villanueva, que es nuestro titular, es Santo Agustino, como también lo es el Papa, pertenece a la Orden de los Agustinos. Y además sabemos que le tiene especial devoción porque lleva una de sus reliquias en su cruz pectoral. Un equipo de la Casa de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión viajará con ellos para ofrecerles en los próximos días la última hora de este viaje que forma parte de las actividades con motivo del centenario y el tiempo jubilar que les ha concedido la Santa Sede. Miren, la limosna penitencial no es una colecta más de las muchas imperadas que hay dentro del calendario pastoral.
Es un gesto diocesano que expresa de manera visible la unidad de la Iglesia particular, la archidiócesis, ante una realidad concreta de especial necesidad. Don Francisco nos recuerda el destino que tendrá la limosna penitencial para la Cuaresma de este año. Irá destinada a mejorar la situación de la Casa Sacerdotal de Toledo, porque tal y como manifiesta el prelado, son muchos los sacerdotes que se han dirigido a él pidiéndole la ampliación de estas instalaciones. Un clima espiritual y fraterno para seguir realizando lo que siempre marcó su vida sacerdotal, la celebración de la Eucaristía y compartir con los hermanos su tiempo. Así define el señor arzobispo de Toledo el ambiente que se vive en las casas sacerdotales de nuestra archidiócesis. Edificios que necesitan de reformas y adecuación a las necesidades que ahora presentan nuestros sacerdotes más mayores. Responde a una necesidad real. La casa sacerdotal de Toledo actualmente está prácticamente llena. Entonces, en pocos años, prevemos que va a haber una gran jubilación de sacerdotes, porque se corresponderían con las jubilaciones de los años primeros. Por ello, este año la campaña de la limosna penitencial que se celebra durante la Cuaresma irá dirigida a la Casa Sacerdotal de Toledo, donde está previsto que se realice una ampliación con más plazas disponibles para los sacerdotes mayores. Destinada, por una parte, a ampliarla para que haya más plazas que puedan acoger a sacerdotes que después de todo su ministerio pastoral pues vienen a descansar merecidamente. Y también, por otra parte, a acomodar, a actualizar la casa que ya existe, porque la casa sacerdotal actual, el primer edificio al menos, es de los años 80, entonces pues ya está bastante deteriorada. El objetivo de la limosna penitencial es sensibilizar y unir limosna, oración y ayuno, siguiendo el espíritu de la Cuaresma. Y para participar en ella, el arzobispado ha habilitado una cuenta bancaria donde las parroquias y particulares que lo deseen pueden colaborar con sus donativos. Por gentileza de la Academia, el Aula de Teología para el Corazón de Cristo, tenemos la oportunidad de poder tener un rato de conversación con la que han elegido como ponente para el pequeño seminario de este año. Y no es otra que una de las voces más autorizadas sobre todo lo que tiene que ver con Fátima y con Francisca, Jacinto y Lucia, que no es otra que la hermana Ángela de Fátima Coelho. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué alegría estar aquí. Muchísimas gracias por darnos un momento en medio de este seminario tan concentrado para el que te han llamado. Ángela, ¿de dónde eres? Yo soy de Porto, diócesis de Porto, distrito de Porto, pero ahora estoy en Fátima. ¿De Porto de toda la vida? ¿Desde cuándo consagrada? Oye, soy consagrada desde que tenía 24 años. Cuando terminé mi formación académica, entré en esta congregación, hoy Congregación Religiosa de Derecho Diocesana, que se llama Alianza de Santa María. Cuando tú entraste todavía no estaba... No, era una asociación de fieles. Una asociación. Estábamos en el proceso de pasar a congregación religiosa. Oye, ¿cómo era el hogar familiar de los Coelho da Rocha? ¿Cómo era tu hogar? Bueno, mi familia era muy católica. Mi papá y mi mamá eran muy trabajadores, pero muy dedicados a la Iglesia, al Señor y sobre todo a la Virgen. Sí. Porque, bueno, como todas las familias portuguesas de aquella época, estamos al final de los años 60, cuando fue el matrimonio, muy devotos de la Virgen de Fátima. Así que en mi casa rezábamos el rosario en familia cada día. Caramba. De tal forma que mi papá en su casa que construyó una pequeña capilla dedicada al Corazón Inmaculado de María y nos consagramos, sí, toda la familia y la gente al Corazón Inmaculado de María. ¿Conserváis la casa familiar? Sí, y ahora sí, la conservamos. Y tú, llegado el momento, empiezas a hacer medicina. Sí, sabes que siempre he querido ser médica y monja. Las dos cosas. Y mi mamá me decía que no era posible las dos, pero yo de ideas fijas quiero ser médico y monja. Pues pasó que en nuestra infancia nuestro papá se muere en un accidente y nos mudamos a la ciudad de Porto. Soy de Porto, del distrito, pero más rural. Sí. Nos mudamos y ahí mi mamá
reata una relación de amistad con una que será miembro de las primeras de la Alianza de Santa María. Y fue ahí que en este contacto donde mi mamá iba a esta casa donde habitaban estas 5 laicas consagradas, pero no eran ni asociación de fieles, que para buscar un poco de conforto espiritual llevaba a sus 5 hijos, mis hermanos, y en este contacto con ellas, pues el Señor me ha dado esta vocación. Sin embargo, ¿tú esperas acabar medicina? Sí. También porque estas 2 mujeres principales del grupo, que eran Clara y Aurea, me han aconsejado, porque yo quería juntarme a ellas cuando tenía 18 años, pero una vez que entré en la Facultad de Medicina, terminé y después fui a la comunidad en Fátima. Tú puedes identificar, por tanto, que el deseo de consagración surge por el contacto con estas mujeres, ¿no? Sí, sí, por su alegría, por su amistad entre ellas, que es una cosa que me ha cautivado el corazón, y por el amor que tenían a Jesús y a la Virgen, que eran los elementos que encontraba en mi casa. Alegría, unidad y familiaridad entre todos los miembros de la familia. Mi papá y mi mamá se daban muy bien, nunca los he escuchado discutir, y después este amor a Jesús y a la Virgen. Ahí me fue, en fin, llamando el Señor. Entonces, cuando tú dices en casa que quieres consagrarte o que sientes la llamada a la consagración, se vivió sin trauma ninguno. Bueno, con alegría, aunque con dificultad, porque yo era la segunda y mi mamá contaba un poco conmigo para, imagínate, una viuda con 5 hijos para ayudar. Había que remar todos allí, claro. Eso, pero ha vivido con mucha fe. Si el Señor pide, el Señor es el Señor. Y ahora con mucha alegría. Ay. Bueno, estamos hablando con mucha familiaridad aquí de Alianza de Santa María. Sí. ¿Qué es la Alianza de Santa María? Pues es un carisma que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia. Una vez que es aprobado por el obispo, aquí está la autenticación de la Iglesia, que se dedica a la evangelización a través del corazón inmaculado de María, o sea, a llevar el Evangelio de Jesús a la gente, pero con este talante mariano, concretamente con el mensaje de Fátima. Así que difundimos un poco por el mundo el mensaje de Fátima, pero no apenas esto, o sea, hablamos de todo lo que es la catequesis de nuestra Iglesia. Actividades evangelizadoras, por lo que ponéis en la página web, ¿no? Sí. O sea, nos dedicamos a la evangelización con estas herramientas. ¿Cuándo y dónde surge Alianza de Santa María? En el norte, en el Porto, pero aunque fuimos aprobadas en Braga, ha sido el obispo que nos ha acogido. En el año 79 fue la primera aprobación como asociación de fieles y luego en 2002 como congregación religiosa. Y ahora estamos en 7 comunidades en Portugal y 2 en Italia, Roma y Milán. O sea, que en contra de lo que parece no surge en Fátima, que a veces se os asocia tanto a Fátima pero no que uno parece que ha surgido en la diócesis de Fátima, es más del norte, ¿no? Del norte, sí. Con este sentir, este grupo de mujeres, eran 5 en esta época, han sentido que Portugal ha recibido este don de Fátima, claro que es para la Iglesia, y que parecía que no lo conocíamos bien. Fátima para el pueblo portugués les ha parecido a estas mujeres al inicio, a estas laicas, era muy devocional, con flores y velas, pero el mensaje no se conocía. Nosotros hemos nacido en esto decenio sin María posconciliar, como se llama tantas veces, ¿no? Del 64 al 74, ahí nacimos nosotras. Y justo para profundizar el mensaje de Fátima, su profundo contenido teológico y llevar a la gente de una forma sencilla a vivirlo. Muy peculiar es que no tiene un fundador destacado, sino que de algún modo consideráis que todas fueron un poco cofundadoras. Sí, hay un grupo fundador y un proceso fundacional, porque fue muy largo. Y porque nos gusta pensar que el fundador es la Virgen. Sabes que yo siempre preguntaba a estas 2 mujeres, sobre todo Clara y Aurea, ¿quién es la fundadora? Claro. Jamás han dicho, somos nosotras. Siempre han dicho, es la Virgen. Yo decía, bueno, sí, la Virgen sí, pero esta respuesta de ellas me impactó hasta hoy. Jamás se han sentido protagonistas, pero instrumentos. Cuando tú te embarcas todavía no está aprobado, ¿no? Sí. ¿Cuántas sois ahora? Más de 50. Más de 50. Sí. Divididas en Portugal e Italia. Italia, sí. 9 comunidades. ¿Con miedo a abriros a otra posibilidad todavía? No tenemos miedo de España.
Quizás. No, sabes que el proceso formativo sí. es largo, ¿no? Y tenemos muchas jóvenes. Mi generación somos poquísimas. Claro. Así que tenemos que tener tiempo. No vale la pena crecer deprisa. Demasiado deprisa no es cosa de Dios. Sí. Y así que estamos buscando madurarnos más, fortalecer la dimensión humana, cristiana, espiritual, de consagrada para volar. Hablas con esta autoridad porque no lo hemos dicho, pero eres la superiora general ahora de Alianza de Santa María. Ahora sí, desde 3 años. ¿Desde hace 3 años? Sí. ¿Por cuánto? ¿Por qué periodo? Más 3, son los 6 años. 6 años, muy bien. Oye, ¿la casa madre está, Fátima? En este momento la casa generalicia está en Fátima, es donde habito yo, que es nuestra casa, porque muchas estamos al servicio de la iglesia, así que no es propiedad nuestra, y también tenemos la casa del noviciado en Fátima. Y para que desde aquí, desde Toledo, contactar con Alianza de Santa María, por saber más, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos una página web, aesmaria.org, que no está muy desarrollada porque, sabes, todavía no nos hemos metido mucho en esto de redes sociales, pero ya estamos un poco. Claro. Sabes que acreditamos mucho en esta relación personal y que el Espíritu Santo haga lo resto, pero ahí está, aesmaria.org. El flujo entre Toledo y Fátima es habitual, por tanto, si alguien quiere conoceros, si alguien se acerca a Fátima y quiere saber un poco, bueno, pues contactar allí, decir... Muy bien. ¿Podemos acercarnos? ¿Habrá alguien que nos dé razón? Claro. Bueno, pues que se acerquen ahí y ya está. Sí. Un motivo más para cuando se acerca la gente a Fátima, que ya te digo que no es raro desde aquí, desde Toledo, que lo hagan. Bueno, uno de los servicios eclesiales más notables, aparte de todos estos que has hablado, es que fuiste la postuladora de la causa de Jacinto y Francisca. Sí. ¿Cómo llegas tú a ser la postuladora de...? Bueno, sabes que en 2009 mi predecesor como vicepostulador estaba enfermo ya por la edad. Y bueno, el obispo, porque la causa de Francisca y Jacinta, como han morido laicos, es una causa que lleva la diócesis de Leiria Fátima, es el autor de la causa. Claro. Así el obispo estaba buscando un otro vicepostulador y bueno, ya nos conocíamos porque trabajamos mucho. Y bueno, como mi comunidad y yo también hablamos de Fátima, estudiamos las memorias, conocemos la vida, él ha creído que era casi natural. Porque cuando me ha nombrado no es que tuvo la necesidad de estudiar mucho más, ya sabía, todo lo que estaba publicado ya conocía. Sí. Después, en el 2012, el postulador romano, también ya muy anciano, él mismo ha querido que yo me tornara también postuladora de Francisca y Jacinta. Para eso he hecho la formación de postuladora en Roma por 3 meses, y así que de Francisca y Jacinta fui postuladora y vicepostuladora, las dos. Bueno, en ti concurre la formación como médica. Eso médico. sí. La formación en ciencias religiosas que has estudiado, tienes título de comillas. Sí. Ciencias religiosas y además tienes formación como postuladora. Sí. Y vives el carisma de Fátima, luego eras la persona idónea para esto. Eso, creo que sí, que todos estos elementos han influenciado al obispo para que me diera esta Probablemente misión. seas de las personas vivas que más conozcas a Jacinta y a Francisco, ¿no? Bueno, queda mucho para imitarlos. Sí, no es una vida muy amplia, pero es muy profunda. ¿Por qué tenemos la impresión de que son un poco secundarios? Que siempre hablamos de Sor Lucía, Sor Lucía y San Juan Pablo II, Sor Lucía, que es la depositaria del misterio, y estas dos criaturas siempre nos ha parecido que eran un poco secundarios. Mira, porque, bueno, por un lado sí han morido muy, muy pronto y no han hablado tanto como Lucía, o sea, no han hablado, no han escrito. Sí. Pero en los últimos años se está descubriendo su importantísima espiritualidad y testimonio para la Iglesia, y también cómo han contribuido para la Iglesia a profundizar la teología de la santidad de los niños. Anda. Sí. Sabes que antes de Francisca y Jacinta no era posible canonizar niños, solo adolescentes y mártires. Por causa de ellos y de su santidad han empujado la reflexión teológica de la Iglesia, que Juan Pablo II, antes del atentado de 13 de mayo de 81, recibiendo estas cartas postulatorias de más de 300 obispos del mundo pidiendo la canonización de Francisca y Jacinta, ha pedido al Dicasterio de los Santos que reflexionara sobre si es posible o no, niños, practicar las virtudes en grado heroico. Ha habido una reunión 3 días, una grande y famosa congregación general en el Dicasterio de los Santos, y han concluido que sí es posible. Y por eso se abrió las puertas
a procesos de canonización de niños por causa de Francisca y Jacinta. Qué interesante. Increíble. ¿Sabes? Aquel 13 de mayo de 2000, cuando Papa Juan Pablo los beatifica, no es solo una beatificación más, es la primera beatificación de niños y la Iglesia dice, sí, aquella página de Jesús, si no te tornas como niño, no entrarás en el reino. Esta página está concretizada en 2 biografías, Francisca y Jacinta. Qué bien, qué bien. Y ahora ejerces como vicepostuladora en la causa de Sor Lucía. Sí, empecé en el 2014. El postulador es el postulador general de los carmelitas, porque ella se murió como carmelita, el padre Marco Chiesa. Los 2 pequeños, como murieron en una diócesis, fue la diócesis la que impulsa la causa. Ella, como muere en una congregación, es la congregación la que... Exactamente así, eso es. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pinta tiene? Bueno, ya es venerable. Papa Francisco ha firmado el decreto de la heroicidad de las virtudes y ahora hace falta el milagro. Por eso también me encanta estar aquí para pedir a quien nos escucha para rezar por la canonización. Sí, por la canonización de... Porque es siempre un don de Dios y los dones también los pedimos, ¿no? Bueno, te ha invitado el aula de teología al corazón de Cristo para hablar sobre Fátima, sobre el mensaje de Fátima. ¿El mensaje de Fátima es actual? Porque igual la gente, fíjate cómo somos un poco así, ¿no? Medjugorje es muy reciente, es algo más finales del siglo XX, pero Fátima es algo de comienzos del siglo XX, ¿no? Antes de la Gran Guerra, todo eso es actual. A mí me parece más actual hoy que 100 años atrás, porque nuestra sociedad posmoderna tiene unas características como la autorreferencialidad, el narcisismo típico de nuestras redes sociales, mira, el aislamiento, este miedo de vivir, que existe mucho por la inseguridad, sea política que económica, la guerra. A todas estas características típicas del hombre y de la mujer del siglo XXI, Fátima da una respuesta y te ayuda a no te destruir, porque nos estamos destruyendo. Y así, a esta autorreferencialidad y narcisismo, Fátima te habla de la adoración y te mete Dios en el centro. Dios es el centro. Esta llamada a no perder de vista esto, a este medio de la existencia que a todo nos toma, Fátima te presenta el corazón de María, diciendo que es tu refugio y camino hasta el Señor. Así que te llama a la confianza. Mira que las primeras palabras de Fátima son: no tengas miedo, no tengáis miedo. A este sentido de aislamiento, de soledad, mira como en la pandemia se puso claro que habitamos solos, te ofrece la visión de la iglesia. No estás solo, tienes una familia que es la iglesia, es tu familia. Y cómo es responsable por la historia de la humanidad, la historia de salvación y obviamente el tema de la paz, que continúa tan importante hoy, ¿no? Que la Virgen en julio ha dicho: quiero que continúen en rezar el rosario todos los días por la paz, en honor de la Virgen del Rosario, porque solo ella os puede ayudar. Este tema tan importante de la paz que más que nunca nos toca. Pero Fátima te dice: mira, existen las guerras, pero tú puedes hacer algo. Esta es la cosa más maravillosa de Fátima, es que podemos hacer algo para cambiar la historia eficazmente, con tu adoración, con tu confianza en la Virgen, con tu rosario, con los primeros sábados, con tu conversión personal. Puede parecer que sea una cosa apenas tuya, de tu intimidad con el Señor, pero tiene un impacto profético tremendo. O sea que trascendiendo lo aparentemente devocional, que no es poco lo devocional, ¿no? El rosario de las antorchas y todas estas cosas, Fátima ofrece como una especie de elenco amplio de vida cristiana, ¿no? Es como una especie o sea, está toda la vida cristiana ahí un poco condensada, el ejercicio de las virtudes, conversión, Cristo en el centro, todo se puede hacer, puede uno vivirlo allí, ¿no? Sí, prácticamente todos los dogmas de nuestra fe están en Fátima. Mire, el dogma trinitario. Lucía ha visto la Santísima Trinidad aquí en España, en Tui, en el 29, la última aparición de Fátima. Y han escuchado la oración del ángel en el 16. El dogma cristológico, el de Eucaristía, la escatología, oye, se habla de cielo, infierno y purgatorio. La comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo, los sacramentos, se habla de confesión y de Eucaristía. La mariología, por supuesto, se habla de la Virgen. La eclesiología, la tercera parte del secreto. Cuando uno se mete a estudiar, se da cuenta que Fátima
tiene una parte devocional que es importante, pero no es el esencial. La teología que emerge de Fátima es impactante. Y eso lo ha acogido Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal Ratzinger, ¿no? Cardenal Ratzinger ha entrado en Fátima. Mira, Juan Pablo II entra en Fátima por el corazón, con el tiro, el 13 de mayo. Cardenal Ratzinger entra en Fátima por la razón, porque tiene que estudiar la tercera parte del secreto. Pero cuando llega a Fátima, se impacta de una manera tremendísima. Mira, Papa Francisco le tocó la eclesiología que emerge de Fátima. Y su forma de estar en Fátima cuando fue en el 17, se capta que comprende que Fátima, él es invitado a ser peregrino con los peregrinos. Qué impactante aquella imagen cuando llega y va caminando, ¿no? Sí, sí. Y esta es la tercera parte del secreto, el Papa que camina con la gente. Así que en estos últimos papas vemos como cada uno de ellos ha vivido Fátima a su modo, pero ha captado la teología presente en este mensaje. Estamos en el aniversario, ¿no? En el centenario de las apariciones de Pontevedra. Muy bien. Estamos en el centenario, que no son precisamente, no es uno de los aspectos más conocidos. ¿Qué son las apariciones de Pontevedra? Mira, también hace parte de Fátima. Fátima empieza en 1916 con el ángel, 17 con la Virgen en Fátima, Pontevedra con la hermana Lucía y tú siempre con la hermana Lucía. Todo eso es Fátima. Mire que Portugal y España están aquí unidos. Sí. Y Pontevedra es donde el niño Jesús y la Virgen piden la devoción de los primeros sábados, con el tema de la reparación al corazón inmaculado de María. Pero lo que piden, hay una promesa, que es el modo de atraer, que es la presencia de la Virgen con las gracias para la salvación. Pero se mira eso que la Virgen pide, es una escuela de santidad, porque pide el rosario, 15 minutos de meditación en la palabra de Dios, en los misterios del rosario, la confesión y la comunión eucarística. Caramba. Esto es la vida, cómo desarrollar la santidad. Y mira, fíjate, el rosario es la base de Fátima, es el gran pedido. Sí. La meditación, la Virgen usa estas palabras: quien me haga 15 minutos de compañía meditando en los misterios del rosario. Estamos en el 25. Todavía faltan 40 años para el concilio, cuando la Iglesia va a pedir a sus hijos a pegar la Biblia. Y aquí la Virgen ya está pidiendo, porque si no hay conexión con la Sagrada Escritura, ¿cómo nos tornamos como Cristo? Y después la vida sacramental, confesión cada mes y una comunión. Todo esto en reparación. Mira cómo la Virgen es claramente una maestra de vida espiritual. Así que es una buena oportunidad para empezar. Sí. El primer sábado de cada mes. No, fenomenal. Porque aquí los primeros viernes aquí en Toledo están bastante consolidados. Sí. Habría que aspirar a los primeros sábados también. Es interesantísimo. Sabes que en el Santuario de Fátima lo hacemos continuamente desde 2011 y se está tornando un evento después del 12 y 13, lo que más peregrinos tienen, millares de peregrinos. Porque el santuario ofrece justo este programa, la misa con la comunión, un rosario y la meditación que se presenta en la Basílica de la Santísima Trinidad y después se pueden confesar cuando pueden. Y se está tornando una catequesis, una forma de ayudar a la gente a crecer en la fe. Por ir acabando, como penúltimo tema, oye, el secreto de Fátima. ¿Cómo está esto del secreto de Fátima? Que a nuestra generación, tanto de que si Sor Lucía era depositaria del secreto, se lo dijo al Papa, el Papa lo guarda, es el que guarda el secreto. ¿Cómo está esto del secreto? Muy bien, ya no es secreto, ¿vale? Que quede claro, no hay más nada escondido. Tenía 3 partes porque son 3 imágenes distintas y también porque fueron publicadas en épocas distintas. La primera y la segunda parte en los años 40 y la última parte se quedó. Bueno, la primera parte es la visión del infierno, la segunda el anuncio de la Segunda Guerra Mundial hacia el sufrimiento del mundo y la transición de la primera para la segunda, que es el corazón de todo el secreto, es las palabras que la Virgen dice. Si aquello que yo os diga viene hecho, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Si no, bueno, las consecuencias. Así que el secreto del secreto es esta llamada a nuestra responsabilidad. Yo soy responsable por la historia de salvación y por la paz en el mundo. La tercera parte Lucía la escribió en 44.
llegó al Vaticano en el 57 con la indicación en el sobrescrito de que el Papa lo podía publicar cuando quisiera después del 60. Juan XXIII ha leído el secreto, Pablo VI también, decidieron no publicar, no sabemos por qué. Podemos pensar, intuir, pero no. Juan Pablo II ha leído el secreto solo después del atentado. Podría haber leído el 79, 80, pero no. El 81 sí. Ahí, claro, sabiendo que es la persecución a la iglesia, ¿no? Una iglesia que camina con el Papa, caminando hacia la cruz. Una cruz que estaba en el cimo de una montaña dura, difícil de subir. Y antes de llegar a la cruz, este peregrinaje de la Iglesia Católica, porque está el Papa, sabemos que es la Iglesia Católica, tiene que atravesar una ciudad en ruinas. Es la eclesiología de Francisco, de Papa Francisco. La Iglesia que debe caminar a través de las ruinas de nuestro tiempo. Porque la Iglesia no puede dejar a los heridos de este tiempo para que solos tomen cuenta de sus heridas. No sabrán hacerlo. La Iglesia tiene que pasar, pero siempre mirando a Cristo, que es la meta de la historia. Cuando llega ahí, el Papa es muerto, junto con la gente que va, que son los mártires del siglo pasado y de nuestro tiempo. Sí. Y bueno, esta es la tercera parte del secreto. Claro que Papa Juan Pablo II se identificó mucho con este Papa, pero también los otros, Benedicto, Francisco. Este Papa Juan Pablo II ha decidido publicar en el año 2000. Con una explicación de Cardenal Ratzinger, que es un texto precioso, fundamental, teología para entender todo un poco el misterio de Fátima. Así que está todo publicado. Está todo publicado. Claro, como tiene una lenguaje profética, ¿sí? Todavía está en devenir. Claro. O sea, no te puedo decir si vaya a haber un papa que va a ser muerto, pero eso no es el tema. Ya. El tema es que la Iglesia continúa caminando hasta Cristo. El tema es que la Iglesia continúa atravesando las ruinas de nuestras civilizaciones, las ruinas del valor, y por ahí. No, me parece apasionante. Tengo que retomar yo la lectura de todo eso. Oye, por acabar ya definitivamente, el leitmotiv de esta diócesis en este momento concreto es el sínodo. Estamos en clave sinodal, que es un tema transversal, que diría el clásico en la Iglesia en este momento. ¿A qué nos puede ayudar el mensaje de Fátima a esta Iglesia sinodal de Toledo? No perder nunca de vista el esencial, que es Cristo y su reino, y lo que quiere Dios. Que mucho más que programas perfectos es la oración, que es el Espíritu Santo quien guía. Y aunque sean importantes los programas, sin una vida espiritual seria, comprometida de aquellos que están trabajando, no va mucho adelante. Porque es el Espíritu Santo que fecunda. Y no olvidar que somos una familia en peregrinación, unidos al Papa, a los obispos, y que la meta es Cristo. Pues muchísimas gracias, Ángela, por habernos dedicado este momento. Quedamos emplazados a saber algo más de la Alianza de Santa María. Eso. O si nos acercamos por allí, por Fátima, pues preguntar por ti o acercarnos allí para conoceros un poco más. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad. Bueno, pues ya es oficial lo que se venía preparando aquí en España, al menos en Madrid, desde hace semanas. La Santa Sede estos días atrás reconocía que el Papa León XIV visitará nuestro país del 6 al 12 de junio. Parece casi cerrado que los destinos serán Madrid, desde donde partirá a Barcelona, luego se trasladará desde la ciudad condal a Canarias para realizar un viaje que ya estaba en el corazón y en el deseo de su antecesor Francisco. Las etapas en las islas, más afortunadas que nunca, serán dos, Tenerife y Gran Canaria. Se materializa el rumor que venía de mediados de noviembre del año pasado. La confirmación de este más que esperado viaje ha llegado en plena celebración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Desde su sede en la calle Añastro de Madrid, el presidente, Monseñor Luis Argüello, destacaba cómo estamos ante una visita querida por todos, que es también una visita de un jefe de Estado. Es también la visita del Papa una visita que pudiéramos llamar de Estado, de un jefe de Estado. Y en ese sentido pensamos que la sociedad española, la presencia de alguien que es testigo de la confianza, que es testigo de una paz desarmada y desarmante, y que es testigo de la acogida y de ser signo de fraternidad y de amistad, es también una buena noticia para nuestra sociedad española.
Tras aterrizar en Madrid, el Papa León XIV se trasladará a Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, declarado el año pasado venerable siervo de Dios. El cardenal arzobispo de Barcelona ha expresado la alegría y los deseos de paz que traerá el Papa León XIV. Barcelona está dispuesta ya a acoger esa buena noticia de que el Papa viene a visitarnos a Barcelona para inaugurar la Basílica de la Sagrada Familia, la torre, bendecir la Torre de la Sagrada Familia y sobre todo celebrar también el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, que de alguna manera nos ha convocado en torno a ese gran icono que es la Sagrada Familia. Recibirlo con los brazos abiertos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Él representa a Jesucristo en medio del mundo y Él nos trae su mensaje, un mensaje de fraternidad, un mensaje de comunión, un mensaje de paz. Que sea una paz desarmante y desarmada, una paz que nace del fondo del corazón del encuentro con Jesucristo y de su mensaje de fraternidad. Desde la ciudad condal, el Santo Padre viajará a Canarias para realizar un viaje a Tenerife y Gran Canaria. Se trata de un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, y que este miércoles insistía en este mensaje de alegría y de confirmación en la fe que supone esta visita. Yo creo que la alegría es la nota general de todos nosotros, es la alegría de toda la Iglesia, porque el Papa viene a dar un gran abrazo, ¿no? Y a recibir un gran abrazo. Yo creo que va a dar un gran abrazo de evangelización, de confirmar en la fe, de impulsar tantos mecanismos que hay en nuestra Iglesia y también de recibirlo por parte de la Iglesia y por parte de toda nuestra gente, ¿no? Que está expectante y está también preparando el corazón, porque es un proceso de conversión esto, preparando el corazón para recibir lo que el Papa tenga que decirnos. Desde la Conferencia Episcopal Española ya se ha puesto en marcha un comité organizado que agrupa a su vez a los comités de 3 diócesis que recibirán la visita del Papa León XIV y también una página web donde encontrar toda la información disponible hasta este momento. La Catedral Primada dio a conocer estos días atrás la programación musical oficial con motivo de la conmemoración de los 800 años del inicio de su construcción. El calendario de actividades, presentado el pasado lunes en sede catedralicia, con poco más o menos lo de todos los años, destaca por la recuperación de la lira coelis, o lira toledana, un instrumento singular vinculado históricamente al templo. Más allá de los conciertos, el centenario incluye un programa educativo para centros escolares y un simposio de musicología y documentación a nivel nacional. La lira toledana volverá a sonar en la Catedral de Toledo. Desde Bruselas, donde se conserva en la actualidad, llegará una recreación a Toledo gracias a la excelente relación con el Museo de Instrumentos de Música de Bruselas, que permite que esta pieza única viaje hasta nuestra ciudad y devuelva a Toledo un sonido del pasado. El día 21 de marzo vamos a tener la posibilidad de escuchar un instrumento del cual hemos hecho una copia. Se llama lira chelis y es un instrumento que se encuentra en el Museo de Instrumentos de Bruselas y vamos a tener la oportunidad de devolver a Toledo, a la catedral, este sonido que se perdió en 1805, un instrumento que estuvo aquí en la catedral desde 1628 y que estuvo sirviendo durante más de 100 años a la catedral. Pero además de este concierto, se realizarán varios conciertos musicales en diferentes espacios de la catedral para conocer a través de la música tesoros ocultos de esta gran obra del pasado. También están programadas hasta 4 batallas de órganos que tendrán en el Templo Primado su inspiración, una centrada en Fernando III, otra en el Corpus Christi, San Ildefonso y en la Catedral de Santa María de Toledo. Pero además del tesoro musical que alberga este templo, se refugia en su interior un patrimonio musical único. La catedral custodia el mejor conjunto de órganos que existe en toda Europa occidental, pero es que además conserva toda una serie de instrumentos que son únicos. No hace muchos años se restauró la matraca, que tuvo un especial protagonismo en el torneo de campanas que hubo en enero y que nos sorprendió a todos por la capacidad de sonido que manifestó en toda la población.
también a esas chirimías a las que se ha referido Juanjo, que configuran uno de los lotes de instrumentos más impresionantes que se conservan en nuestro país. Probablemente estemos ante el programa musical más importante que nunca antes la ciudad de Toledo ha tenido. Esta cultura de excelencia potencia e impulsa a Toledo para conseguir la capitalidad europea de la cultura. Es muy importante, como digo, para Toledo, pero también es importante para los que nos visitan, porque si por algo nos queremos caracterizar es por potenciar el turismo de calidad frente al turismo de masas. Y si hay algo que genera turismo de calidad, eso es la cultura de calidad. Esos son los programas de excelencia culturales como el que hoy estamos presentando. La apuesta de las administraciones públicas por este 8º centenario es absoluta. Se trata de un acontecimiento no solo de la ciudad de Toledo, sino un evento a nivel nacional e incluso internacional que debe de ser apoyado y difundido. Se ratifica que este apoyo que tiene que tener Diputación es un apoyo claro, es un apoyo y es una responsabilidad que nos concierne como institución apoyar la historia, la cultura y la música que definen a Toledo. La importancia de esta celebración se muestra viendo el gran número de colaboradores que tiene. Caminar juntos a lo largo de todo un año es el verdadero hito. La celebración del 8º centenario es algo muy amplio con una variedad de actos, de eventos que nos llenan y nos ocupan, pero también nos llenan de gozo. Y es una colaboración la que tenemos que estar agradecidos para toda esa gran realización de actos que tenemos. Esta programación musical también incluye un simposio de musicología con los tesoros musicales conservados en el Archivo Musical de la Catedral y también un programa educativo. Desde septiembre de 2026, los colegios que lo soliciten podrán participar en visitas didácticas especialmente diseñadas para el alumnado, en las que se explicará de forma amena y rigurosa la importancia de la música catedralicia y el funcionamiento y valor histórico de los órganos de la Catedral de Toledo. Los carmelitas ofrecen un retiro para el primer fin de semana de marzo en su casa de Toledo. Será ocasión para la escucha, el silencio, la oración y para disfrutar de la tradicional acogida de este centro de espiritualidad. Contará con 2 conferencias, una sobre la Sábana Santa y otra sobre la imagen del Cristo del Beato Palafox, en torno al cual se celebrará también un triduo. Un encuentro fraterno para pedirle al Señor que de la mano de la Virgen del Carmen guíe nuestros pasos por su camino de santidad dentro de esta Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de preparación profunda y consciente para la Pascua. Para facilitar ese momento de silencio, pausa y oración, la comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos de Toledo ofrece la posibilidad de participar en un retiro que se celebrará del 6 al 8 de marzo. Ofrecer nuestra casa para retirarse, para hacer un paréntesis y además en esta ocasión para hacer un paréntesis en Cuaresma, preparando la gran fiesta que es la Pascua. Y qué mejor que hacerlo y prepararnos con este Cristo que tanta devoción mueve, el Cristo de Beato Juan de Palafox y Mendoza. Se ha querido que este retiro cuaresmal gire en torno a la imagen del Cristo del Beato Palafox, una imagen con una historia andariega y azarosa que cada vez concita más devoción en Toledo. El padre Ricardo Plaza, que es también licenciado en Restauración de Bienes Culturales, pronunciará una conferencia que con el título Anatomía de una reliquia realiza una aproximación histórica, artística, devocional y científica a esta imagen. ¿Por qué hacer unas radiografías a esta obra de arte? Pues por obra de arte la hacemos, pero también por esa obra histórica y de devoción, porque no deja de tener su significado y su sentido también como un paralelo a la radiografía, también a la vida y la espiritualidad de su dueño,
Juan de Palafos. Y ese paralelo es muy interesante y muy sugerente. Además, está prevista una conferencia a cargo del médico Alfonso Canaval sobre la Sábana Santa de Turín y también una conferencia que pronunciará el padre carmelita Gustavo Prats. El retiro está abierto a todo el mundo que busque un tiempo de silencio, oración y formación. El retiro está dirigido a todo Toledo y bueno, pues hemos mandado a gente también de fuera y bueno, pues al Carmelo Seglar, de aquí de Toledo o de los de alrededor o quien quiera venir, pero también está dirigido pues a las cofradías de Toledo, en fin, a toda la gente en general. Y yo creo que va a tener un punto de originalidad y también de eso, de preparación para la Pascua. Don Juan García del Rincón, director del Colegio Santiago el Mayor, presidirá la Eucaristía cada uno de los días, en los que también se contará con la ambientación musical a cargo del coro Azagua de tu huella, dirigido por el padre Miguel Sánchez. Cáritas Diocesana y la Asociación Regional de Guías de Turismo han dado un paso más en su relación con la firma de un primer convenio oficial bajo el programa Empresas con Corazón. Gracias a este acuerdo, la asociación se compromete a organizar unas rutas solidarias en el Día Internacional del Guía del Turismo cada 21 de febrero a beneficio de Cáritas, una iniciativa que se lleva ya realizando hace unos 15 años y que permite aportar productos de primera necesidad que se reparten en los economatos que tiene Cáritas aquí en la capital regional. Cáritas Diocesana de Toledo y la Asociación Regional de Guías de Castilla-La Mancha han dado un paso más en su relación colaborativa con la firma de su primer convenio oficial bajo el programa Empresas con Corazón. La firma certifica un compromiso de hace años destinados a apoyar a las personas en situación de exclusión a través del sector turístico regional. Gracias a este convenio, la asociación se compromete a organizar rutas solidarias en el Día Internacional del Guía de Turismo, que se celebra el 21 de febrero, a beneficio de Cáritas, una iniciativa que se lleva realizando varios años y que permite aportar productos de primera necesidad para las familias que acompaña la entidad y que se reparten en los economatos que tiene Cáritas en Toledo, José Rivera y Beato Cardenal Sancha. La sexta jornada solidaria Brilla con ellos, una cita organizada por el Colegio Diocesano de Infantes, regresa con el reto de volver a movilizar a toda la ciudad y superar los 70.000 euros recaudados el año pasado. 2 días antes, el grupo Hakuna ofrecerá también un concierto solidario. Esta iniciativa, que surgió en plena pandemia, ha transformado el duelo en un movimiento sostenido de apoyo a la investigación oncológica pediátrica, que lleva recaudado ya casi 250.000 euros, destinados íntegramente a proyectos científicos y oncológicos. Esta iniciativa, que surgió en el año 2021, con el paso de los años se ha convertido en una red estable de solidaridad. La pérdida de Pablo y Beltrán, vivida con un fuerte acompañamiento comunitario, llevó a profesores, alumnos y familias a plantearse cómo responder al dolor vivido. De ahí nace este proyecto, que cumple 6 años, un proyecto cuya base comienza en el amor. Cuando hablamos de cómo es posible hacer esto, hay una palabra fundamental, que es la palabra corazón. Esto se puede hacer con amor, amor por las personas que se han ido, como Pablo y Beltrán, y amor por vosotros, por toda la comunidad educativa y por toda la ciudad de Toledo. Queremos que nuestro amor se extienda y llegue a todos como si fuera Fonturalas, y llegue no solo al cielo, sino a las demás personas, para que busquemos siempre trabajar para evitar los males y los problemas de nuestro mundo, como es el caso actual, el cáncer infantil. Por tanto, este acto primero tiene que ser un acto con corazón. Se trata de educar en valores, unir a familias, profesores y alumnos en una causa común que demuestra que la caridad organizada y perseverante puede generar un impacto real en la sociedad. Brilla con ellos es, en definitiva, un homenaje que se ha transformado en esperanza. Esperanza para las familias que sufren la enfermedad, esperanza para la investigación científica y esperanza para una comunidad como la nuestra, que ha decidido responder al dolor con un compromiso estable y desde el servicio.
Transformaron el duelo en un apoyo activo a la investigación científica para que otros niños puedan tener más oportunidades. En total, en sus 5 primeras ediciones, se han recaudado más de 200.000 euros, destinados íntegramente a la investigación oncológica pediátrica. La Fundación del Sueño de Vicky lo que hace es, pues por ejemplo, el año pasado el 75% fue al Niño Jesús, al Hospital Niño Jesús, a la unidad oncológica que hay y de investigación, y luego concretamente el año pasado, de esos 70.000 euros, el Sueño de Vicky destinó 25.000 al Hospital Universitario de Toledo. Dentro de las jornadas, su evento más importante es la carrera solidaria, que este año cuenta con un nuevo recorrido debido a las obras que se están realizando en La Vega. Los organizadores han aprovechado este contratiempo para volver a correr por otras calles que ya no se transitaban y llegar a más puntos de la ciudad. Pero este año han querido ir un paso más allá. Contarán con un concierto 2 días antes de la carrera solidaria. Esta jornada, como el resto de ediciones, viene siendo muy movida, muy dinámica, con muchas ganas, pero la primera sorpresa es que comenzará 2 días antes del día 15 de marzo, el viernes por la noche, en este mismo lugar, que tendrá lugar un concierto 100% solidario de Hakuna Toledo, y toda la recaudación que consigan pues la donan a la recaudación general de este año de Brilla con ellos. La jornada cuenta con un amplio respaldo institucional que refuerza su dimensión social y educativa. Yo creo que habéis dicho que en estos 5 años se han recaudado 212.000 euros, ¿no? Bueno, pues yo, como soy un poco ambicioso y me gusta ponerme retos, y a vosotros también, que hacéis retos con la botella del agua y cosas así, pues yo creo que el reto este año está en superar los 300.000 euros. Aquí vosotros venís al colegio a que os enseñen un montón de cosas, de matemáticas, de historia, a leer, porque había algunos pequeñitos que ahora estáis empezando por leer. Os enseñan muchas cosas, pero una de las cosas que hace un profesor también es dar ejemplo. Y fijaos el ejemplo que a vosotros os están transmitiendo vuestros profesores aquí en Infantes, y es que han convertido una cosa muy triste, muy triste, muy triste, un hecho pues el más triste que pueda haber, que es que 2 niños que estaban aquí estudiando, pues ya no están, murieron, lo han convertido en una oportunidad. Las inscripciones permanecen abiertas a través de brillaconellos.com y colegioinfantes.com. Apunten la fecha solidaria, el próximo domingo 15 de marzo. La permanente de la Conferencia Episcopal se reunía esta semana en la sede de la calle Añastro. El secretario portavoz general, don Francisco César, informaba el pasado jueves en rueda de prensa sobre el desarrollo de los trabajos de estos últimos días. La Comisión ha dado el visto bueno a las líneas pastorales de la Iglesia española para el próximo cuatrienio, que lleva por título Poneos en camino, y que se han redactado después de un moderno proceso participativo. Además, se presentaron los nuevos rostros para renovar las tareas en la sede de la Conferencia Episcopal, como el sacerdote don Raúl Tinajero. Durante 3 días, los obispos, miembros de la Comisión Permanente, han debatido sobre diferentes cuestiones que afectan al día a día de la Iglesia española, pero por encima de todos estos temas ha estado la confirmación de la visita del Papa León XIV a España, una visita del 6 al 12 de junio que viene precedida de diferentes reuniones de los obispos españoles con el Santo Padre, en las que han compartido un análisis común sobre la situación de la Iglesia en España. Lo que nos preocupa a los obispos es la evangelización. A lo que nos preocupa a los obispos es que nos preocupa la división que puede haber en la sociedad española, ¿no? Una polarización. La diversidad es rica en una democracia, la diversidad. Ahora, cuando esa diversidad se convierte en que el otro deja de ser diverso a mí para convertirse en un enemigo, ya cambia de cariz. Un enemigo a abatir.
Declaraciones realizadas en la rueda de prensa para informar sobre el desarrollo de esta comisión permanente, donde Monseñor García Magán también ha sido cuestionado por otros asuntos de actualidad nacional, como por ejemplo la anunciada regularización de migrantes, que llega a través de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Iglesia española, entre otras entidades. La doctrina social de la Iglesia es así, mire usted, cuando se defiende la integridad habrá momentos que defendamos aspectos de la doctrina social de la Iglesia que molesten a unos. Habrá otros momentos que defendamos otros aspectos de la doctrina social de la Iglesia pues que molesten a otros. Pues bueno, pues así es el Evangelio, ¿no? Monseñor García Magán también ha respondido a algunas informaciones referidas al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal y la CONFER en materia de atención y reparación a las víctimas de abusos. No es cierto, como se dijo en algunos ámbitos, que la Santa Sede nos había obligado a firmar ese acuerdo con el Gobierno. Se informó a la Santa Sede le pareció muy bien, pero fue y ha sido una iniciativa, en este caso, de los obispos de España y de CONFER. Por encima de estas cuestiones, Monseñor García Magán ha querido destacar la importancia de la visita del Papa León XIV, que supone un adviento de espera en este tiempo de Cuaresma para toda la sociedad española y que no se olvide, alcanza también la dimensión de ser una visita de un jefe de Estado. En esta reunión de la Comisión Permanente ha dado el visto bueno a las líneas pastorales de la Comisión Episcopal Española para el cuatrienio 2026-2030. Entre otros asuntos, también han estudiado las propuestas para la puesta en marcha de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal Española y aprobado la nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe, que ha presentado el presidente de esta comisión, Monseñor Francisco Conesa. En el capítulo de nombramientos, la Comisión Permanente ha nombrado a Raúl Tinajero Ramírez, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como nuevo director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta última semana. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia ya para el próximo fin de semana. Les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Que tengan una buena semana, hasta dentro de 7 días, que sean felices.